Bueno, vamos a empezar con algunos conceptos básicos de diseño de experimentos. Bueno, lo vamos a estar viendo, ¿no? Hasta donde lleguemos. Entonces vamos a tener una variable de respuesta. La variable de respuesta es lo que queremos investigar, lo que nos interesa medir a final de cuentas. Yo tengo un experimento y en ese experimento tengo factores controlables y factores no controlables. Los no controlables son ruido. Sí, que tengo que tratar de mantenerlos los más controlables, aunque en teoría no se puede, lo más controlables como temperatura, humedad, ¿no? Y tengo variables controlables. De esas variables controlables, tengo que decidir cuál voy a modificar, porque no pueden ser un montón, ¿no? Puede ser tiempo, temperatura, presión, tal vez la humedad, si controlo la humedad, este, fuerza, lo que a ustedes se les ocurra en su proceso, ¿no? Entonces, algunos de ellos los voy a mantener fijos y voy a moverle a dos, tal vez tres máximo, ¿sí? ¿Puedo moverle a todos? Claro que sí, pero voy a tener un montón de muestras, ya lo vimos. Entonces, generalmente le movemos a dos, tres de esos factores y de esos factores, tres niveles, ¿sí? A lo mucho tres niveles. Y entonces movemos, ¿no? Ya sea en un plano o hagan de cuenta un cubo o un plano, le movemos. Entonces es el resultado de la descripción numérica del resultado del experimento y tiene que ser medible. Claro, hay áreas donde es subjetivo, por ejemplo en psicología, en pedagogía, pero en ingeniería es medible con los equipos que tenemos o hay que diseñar la forma de medir. Entonces vamos a tener los discretos, que son valores sucesivos, no sé, uno 2 3 4 y los continuos, ¿no? Son los valores continuos. Es una línea continua, y el otro son puntos, ¿sí? Depende del instrumento de medición y depende de lo que estés midiendo. Entonces, básicamente, voy a tener datos discretos y datos continuos. Pero al final de cuentas, aunque sean discretos, siempre los representamos con líneas o con curvas, a final de cuentas. Y de hecho todos los sistemas de medición son discretos, realmente no son continuos, porque tienen un paso de medición. Entonces te va midiendo un paso. O sea, este, aunque nosotros veamos una línea recta, dentro del equipo tiene un paso, ¿no? Brinca un grado, mide, o punto cero cero un grado, punto cero cero dos grados, punto cero cero tres grados. Y se para y mide, en la mayoría de los instrumentos. Bueno, pero básicamente son conceptos, ¿no? Que vamos a estar viendo. Tenemos el concepto de variabilidad. Entonces, hay que entender que no todos los productos que salen de un proceso son iguales, ¿no? Siempre es de esperarse cierta variación entre ellos y lo van a comprobar con ese trabajo que les pedí. Cuando estén midiendo se van a dar cuenta de que va a haber una variación entre producto y producto. Van a tender a un valor central, pero va a haber una variación entre producto. Entonces es algo que no podemos, que siempre lo vamos a tener. Los procesos varían, ¿sí? Entonces hay que tratar ahora, entre más caro el equipo, generalmente esa variación va a ser más pequeña. Si ustedes compran un pechímetro, a una compañía gringa, no es que sean los mejores, pero a lo mejor tienen mejor sistema de calidad. A una compañía china, donde el cuate lo hace ahí atrás en el patio de su casa, pues va a ser una variación bien grandota comparado con el gringo, ¿no? Y lo vemos en muchos equipos. Cuando en hornos, cuando queremos controlar la temperatura de hornos, en Estados Unidos un controlador vale de los buenos 500 grados, 500 dólares, ¿no? Pero tiene una variación de 0.01 grados. Y un chino te va a valer en Amazon, ahí lo compras o en el AliExpress 50, 100 pesos, ¿no? Pero va a tener una variación de un grado, esa cosa.
¿sí? Entonces, la variación nunca la vamos a evitar. Siempre la vamos a tener. Claro, depende de los equipos, ¿sí? Y eso es lana, ¿no? Eso implica lana. Entonces, la variación es inherente a todo proceso de producción, es lo que es llamado variabilidad, ¿no? Es la variación. Y la misma podrá ser reducida a un mínimo, pero nunca eliminada, ¿no? Como los refrescos. O sea, pasa por una máquina y lo llena y luego lo llena y salen. Pero de un refresco a otro refresco va a haber variación también. Ahí va a variar, sí. Ah, por cierto, cuando pesen decidan si van a usar el paquete o no, ¿verdad? Porque eso va a generarles variación. Y por ejemplo, si es una galleta salada ya al momento de sacarla ya se cayó gas, sal y ya perdieron masa. Entonces tengan cuidado con esas cosas, ¿sí? Entonces, es necesario valerse de ciertas herramientas de análisis para poder controlar la variabilidad, ¿no? Y la mejor herramienta es la estadística. La estadística. Entonces, generalmente cuando nosotros reportamos un dato, reportamos el promedio y la desviación estándar. Son generalmente cuando escriben un artículo, tuve un promedio de 10 centímetros de diámetro con una desviación estándar de 0.01 milímetros, ¿no? Y lo realicé bajo un muestreo de 10 muestras. Pero generalmente no es suficiente el promedio cuando yo reporte. Entonces siempre tiene de preferencia ir acompañado de la desviación estándar y hay que decírselo a la gente de nuestros resultados. Y entonces, pues la herramienta para considerar esa variabilidad pues, es la estadística, precisamente la estadística, ¿no? Entonces, y de acuerdo a Montgomery, se define en su introducción a la estadística, de control estadística, define como estadística es el arte de tomar decisiones sobre la población de un proceso basado en el análisis de la información contenida en una muestra extraída de dicha población. ¿Sí? Entonces va a ser raro que nosotros analicemos la población. Lo que nosotros analizamos es una muestra. ¿Y qué es una muestra? Pues es una parte representativa de la población. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el INEGI, no crean que bajan y salen y preguntan, ¿no? Hacen un muestreo. Entonces, no, que el mexicano, que su promedio de educación es de secundaria. Pues a mí nunca me han preguntado qué estudié. Nunca me han tocado mi puerta, no sé si a ustedes, pero lo dicen. Ah, bueno, porque ellos sacan promedios. Entonces, no sacan de la población. Lo ideal es sacar de la población, pero pues eso es muy caro. Entonces, tomamos decisiones sobre la población basado en el análisis contenida en una muestra extraída de esa población. Entonces, por ejemplo, ¿no? Y hay varias formas de describir esa variabilidad. Vamos a suponer que tenemos 10 muestras que son sometidas a un proceso, se llama bururado, es de endurecimiento superficial. Tengo un acero y le hago un tratamiento termoquímico, lo meto en unos polvos que tienen boro, los caliento y el boro entra en el material y forma una capa muy dura, ¿sí? En el material. Entonces, se sometió a una temperatura de 700 grados durante 6 horas y luego se midió la dureza de cada muestra, de 10 muestras. ¿Las muestras van a tener la misma dureza? No va, porque el material no siempre es homogéneo. La temperatura, aunque veamos ahí que dice 700 grados adentro, en algunas zonas a lo mejor está variando, ¿no? Y más si el hornito es chino, ¿sí? Y el controlador es chino, a lo mejor el controlador es chino. O se va la luz y tú te vas y no te das cuenta y bajó la temperatura. Entonces siempre va a haber variaciones. O sacas unas primeros que otras y eso afecta tu proceso. Entonces se miden las durezas de esas 10 muestras y los resultados
los tenemos aquí, es un ejemplo nada más, ¿no? Ahí está la muestra, se mete en un reactivo y esos son los resultados, ¿no? Entonces tenemos aquí la muestra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, el promedio, y estos son la información. Y esta es la desviación estándar, ¿sí? Porque cada muestra se le midió 5 veces. Se saca el promedio y se saca la desviación estándar. Entonces, perdón, esta es la desviación estándar y este es el promedio. Entonces, si se fijan, miren la variación 390 de desviación estándar. Es 84 y ninguna tiene la misma dureza. Ninguna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque implican muchos factores. El equipo, el operador, el material no es homogéneo, es un acero. Entonces, las temperaturas pueden estar variando. ¿Sí? La pasta a lo mejor como es una mezcla de polvos, a lo mejor de un lado está más concentrada de otra. Entonces puede haber muchas variaciones, ¿no? Entonces eso le mete variación a los procesos. O sea, nunca van a ser lo mismo. Y aquí los vemos, ¿no? Entonces las mediciones difieren debido al error instrumental o aleatorio o lo que simplemente llamamos un error. ¿Sí? Desde el operador, desde los instrumentos de medición, desde el proceso. Entonces todo le suma un error. ¿Sí? Entonces, esto nunca va a ser cero. Nunca va a ser cero. ¿Sí? Y el promedio nunca va a ser el mismo. ¿Sí? Si vamos a una tienda, agarramos un refresco de 600 mililitros, nunca va a ser 600 mililitros. En algunos va a ser menos, en otros va a ser más, tal vez en algunos sí le patinen, pero siempre va a haber una variación en el proceso, ¿no? Y eso es lo que se obtiene, ¿no? Porque es lo que les decía, miren, ya tengo la tabla, ya tengo la dureza, y no nada más presentar los datos. Ah, miren, me salió un promedio de dureza de esto y una desviación de esto. O sea, no se queden con los datos. Hay que interpretar esto. Bueno, por qué pasó de una dureza, creo que es de 200 a 1313? Entonces hay que ver, mira, pues la corté, la pulí, la observé en el microscopio y observé que entonces lo que pasa es que el boro penetra por difusión, por la temperatura, pero por la misma temperatura al encontrarse con hierros reacciona y forma boruro de hierros. ¿Y cómo sabes que es borro de hierro? Bueno, le hago difracción de rayos X o le hago un análisis de SEM o de EDS en un laboratorio. Y entonces ya no solamente me quedo con los datos estadísticos. Entonces, entonces van a empezar a ver en las presentaciones que muchos presentan los datos. No, espérate, pero explícame. Explícame por qué te salió una desviación estándar alta. Bueno, es que mis equipos que yo utilizo pues son los más baratos porque no tengo lana. Sí. ¿Por qué a aquel cuate le salió menos? Bueno, aquel utiliza equipos más precisos que yo no tengo. Y entonces empiezan a explicar la información que están obteniendo. O sea, diseño de experimentos es el tratamiento estadístico de su información, pero es una herramienta. Tienen que obtener esa información de experimentos y tienen que interpretar esa información. No presentar una gráfica ahí y decir, mira, me salió esto. No, espérate, ¿por qué esa gráfica sube o por qué baja? ¿Por qué se disparó la dureza? Y ya empiezas a explicar y empiezas a meter ya otras áreas del conocimiento. Entonces no se queden nada más con la estadística, sino van a cometer el error. Bueno, entonces hay varias formas de representarlo. El promedio, desviación estándar, pero también tenemos ayuda de diagramas. Por ejemplo, vamos a tener el diagrama de puntos. Este es la dureza promedio de la muestra control. Siempre debe haber una muestra control, es decir, sin hacerle nada. Y estos son los datos de las muestras, ¿no? Y se fijan, están muy dispersas.
¿Por qué están muy dispersas? Porque no estoy controlando el proceso. ¿Por qué no estoy controlando el proceso? Probablemente porque no sé medirlas, o probablemente porque no estoy controlando bien la temperatura, o probablemente porque la mezcla de los reactivos no están bien mezclados, ¿sí? Entonces, y investigando, esto nunca va a llegar a cero, pero sí pudiera tal vez reducirlo más, ¿verdad? Sí, o algo estoy haciendo, o así, o tal vez así se comporta porque el material no es, lo importé allá de la India y esos cuates no le echan, este, casi me lo regalaron porque el de los gringos que está certificado y que la norma no sé qué, me costaba 10 veces más. Y ahí está el resultado, ¿no? Entonces, si yo presento eso y me quedo con eso, pues no va. Y aquí está muy grande, oye, pero este, porque a lo mejor este es un error, tal vez sea un error y lo quito y me quedo con eso, ¿no? Bueno, los datos se pueden representar de esta forma, se pueden representar en histogramas de frecuencia, ¿sí? Se podría presentar de esta forma. Este es la desviación estándar y este es el valor promedio de las muestras. ¿Para qué me ayuda eso? Es una ayuda visual, ¿no? Por ejemplo, aquí más o menos medio aquí pudiera tener un comportamiento medio normal y a lo mejor aquí está un poco de este lado, recargada hacia acá. Y tal vez si yo hago un análisis con la estadística paramétrica, no me va a dar buenos resultados porque no tiene un comportamiento normal. A simple vista, pero sí, tengo que hacer el análisis numérico a ver si es cierto, si es normal o no. Lo tengo que comprobar. Pero a simple vista podría decir, no, como que eso no está, como que no, es la campana de Gauss. Hago el análisis y a lo mejor me confirma, o a lo mejor me confirma que sí puedo hacer un tratamiento normal, que sería lo mejor. Ese es otro tipo de los diagramas de caja, ¿no? Donde esta parte son los cuartiles. El valor medio, el promedio, más o menos coinciden por aquí, y son los cuartiles, ¿no? De los datos. Este es para la dureza y este es la muestra virgen, ¿no? O control. Ya no voy a decir virgen más porque van a decir soy misógino. Bueno, medidas de tendencia central y dispersión. Las medidas de tendencia central tenemos la media, la mediana y la moda, ¿no? La moda es la que más se repite de los números. Entonces, si tengo 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, la moda sería 3. El promedio es la suma de todo sumado entre el tamaño de muestra. Y la mediana es, agarro el rango, el menor y el mayor, y es el valor medio entre esos dos extremos. Es la mediana. Cuando la mediana y el promedio, la media y la mediana coinciden, es porque estamos hablando, o prácticamente coinciden, de una distribución normal. Entonces, cuando difieren, entre más difieren, la distribución deja de tender a ser normal y puede estar recargada hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Pero lo ideal es tener este comportamiento. Generalmente así se da en los procesos, una distribución de Gauss. La teoría dice, después lo vamos a ver, que cuando tenemos 30 muestras o más, ya podemos considerarlo como una distribución normal. Cuando tenemos menos de 30 muestras, ahí hay que checar si es normal o no. Pero en la industria, bueno, yo he ido a cursos de diseño de experimentos en la industria, los que dan los cursos
La industria dice, y lo he ido a varios, y los cuates dicen, para nosotros de 30 hacia arriba ya es normal, ya olvídate lo no paramétrico. Así le hace la industria, ¿eh? Entonces ya ellos ya no hacen análisis si sus muestras son normales o no. Ya lo toman por default, por definición la industria. ¿Es correcto o no? Tal vez no, pero así lo hace la industria y ahí pues le funciona y siguen jalando los cuates y ganando un montón de lana. Sí, entonces tenemos varios conceptos, el rango, después la división estándar, la varianza, ¿no? Después lo voy a retomar con unos ejemplillos ahí que tengo, dibujitos y donde se ve mucho mejor. O creo que aquí lo tengo. El rango es el valor mayor y menor de los datos. Es el rango, ¿no? La desviación estándar, miren, la desviación estándar, y lo vamos a ver más adelante, es una forma de medir qué tanto se dispersan los datos conforme al promedio. Entre mayor sean ese dato, mayor dispersión tiene eh, los datos, vaya la redundancia. ¿Sí? Es decir, entre más grande sea esa desviación estándar, la base va a estar más gorda, más ancha. Y entre más pequeño va a estar más flaca y como que más alta, ¿no? Lo ideal es que fuera una línea, que todos cayeran en el mismo valor. Por eso mide la diferencia entre el valor menos el promedio, ¿sí? Entonces está el promedio aquí está un dato, mide qué diferencia hay esa. Entonces, lo que hicieron para evitarse que si es positivo, si es negativo, todo lo hacen positivo, por eso esa diferencia la elevan al cuadrado. Entonces, agarran el dato uno, toman la diferencia entre el dato uno con el promedio, lo elevan al cuadrado. Luego agarran el dato 2 con el promedio y toman el cuadrado. Y el dato 3 con el promedio y al cuadrado. No importa si está hacia la derecha del promedio o hacia la izquierda del promedio. Lo que interesa es que la distancia entre el valor deseado con el promedio del proceso y luego lo dividen entre el tamaño de muestra. Si es una población, si es una muestra le quitan uno. Por cuestiones ahí que libertad, ¿cómo le llaman? Grado de libertad y ese rollo. Le quitan uno. Entonces, es la dispersión o la diferencia entre el valor del dato con el promedio de toda la muestra. Por eso lo dividen entre el número de muestra menos uno. Si estamos hablando de la S, que es para muestra. Si hablamos de la desviación estándar para la población, se utiliza ¿no? Es sigma, ¿no? Sigma. Es sigma. Entonces, y se suma y se divide entre el tamaño de muestra. Generalmente vamos a usar la desviación estándar y el promedio es el valor de los datos entre el tamaño de muestra. Si es el promedio de la población, si es el de la muestra, le quitamos uno. Entonces, para que sea representativa la población debe ser aleatoria. Entramos de nuevo al asunto de la aleatoriedad. Y entonces vamos a tener dos, la población y la muestra. Nosotros generalmente trabajamos con muestras. ¿Sí? Y es exactamente lo mismo. Este es el promedio poblacional y X testada arriba es el promedio. Generalmente así lo usan los autores, ¿no? Aquí estamos hablando de muestra. La muestra es una porción representativa de la población. Generalmente nosotros no trabajamos con población, por eso no usamos estas ecuaciones, las de arriba, sino que usamos las ecuaciones de abajo, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuál estamos utilizando en sus estudios. Generalmente por eso usamos esta, ¿sí? Es el valor del dato menos su promedio al cuadrado de cada uno de los datos y lo dividimos entre el tamaño
de la muestra menos 1. Este le conocemos como varianza y la raíz cuadrada la conocemos como desviación estándar, ¿no? La media poblacional y la media muestral. Generalmente se pone así y generalmente se pone así la población. ¿Sí? ¿Sí? Y la desviación estándar me dice qué tan dispersos están los datos de mi promedio. Entre más grande sea ese dato, más dispersos están. Entre más pequeño, más cercano al promedio. ¿Sí? Yo desearía que fuera pegadito ahí, ¿no? Pero se van a dar cuenta que no. Cuando midan las galletas se van a dar cuenta que no. O los dulces o cacahuate o lo que ustedes quieran, ¿no? Se van a dar cuenta que no pasa eso. Entonces, tenemos la población, que es la producción, por ejemplo, tenemos una línea de proceso, y refrescos, ¿no? Salen los refrescos. La población de un mes sería todas las unidades del mes, pero no podemos medir todas las unidades del mes. Bueno, ahorita ya con inteligencia artificial y con eso de visión artificial, tal vez ya se pueda en algunos procesos, ¿no? Que ponen la cámara y está midiendo al 100% lo que está saliendo. Pero en general, lo que nosotros agarramos es una muestra representativa. ¿Sí? Entonces, y estos parámetros son desconocidos, ¿eh? Generalmente son desconocidos. El promedio poblacional y la desviación estándar poblacional generalmente no los conocemos. Entonces, los datos, por ejemplo, del INEGI o INEGI o como se pronuncia esa cosa, son datos muestrales, no son datos poblacionales. Inferimos que son poblacionales, pero realmente no son poblacionales, son muestrales. Ellos no censan el 100% de la población, es una muestra de la población y de ahí sacan los datos. Entonces realmente el INEGI estos no los tiene, tal vez en algunos, sino, bueno, realmente no los tiene, pues ni modo que vayan a la sierra ya, a la tierra caliente de Michoacán, pues quién va a andar allá, ¿no? O allá con los tarahumaras, no creo que vayan para allá. Bueno, a mi casa, no, ni a mi casa no han llegado. Ya tengo aquí que, este, 11 años, nunca han tocado mi puerta, ¿no? Entonces hacen una inferencia, ¿no? De una muestra, infieren estos, pero estos es una inferencia. Entonces la media muestral es la sumatoria de los datos entre el tamaño de muestra. Y la varianza muestral quedaría de esta forma, ¿no? Esta es la varianza. La sumatoria es la diferencia de los datos con respecto al promedio al cuadrado para eliminar el signo si está hacia la derecha o izquierda entre el tamaño de muestra menos 1. Entonces, estos son medidas de tendencia central y dispersión de la muestra. Y entonces, bueno, y desviación estándar sería sería la raíz cuadrada de esto, ¿no? Ahora es importante el primer término, ¿no? Esta que está aquí la vamos a estar conociendo como la suma de los cuadrados de las observaciones, que es la dispersión al cuadrado, la sumatoria de la dispersión al cuadrado de cada una de las muestras, de los datos. Y ese la vamos a estar llamando SS, nada más esta parte de aquí arriba, ¿sí? La suma de los cuadrados corregidos, le vamos a estar llamando, porque luego ese dato va a aparecer en los ANOVAs más adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué es una ANOVA? Un análisis de varianza. ¿Y qué es esto? Pues es parte de la varianza.
Por eso se le llama suma de los cuadrados corregidas de las observaciones. Bueno, entonces tenemos la suma de los cuadrados y de aquí podemos, imagínense, tenemos dos grupos y entonces podemos saber la suma de los cuadrados de los elementos dentro del grupo y la suma de los cuadrados entre los grupos. Y a final de cuentas, eso es lo que hace la ANOVA. El ANOVA ve qué tanta dispersión hay entre grupos y grupos, entre dos grupos, qué tanto se dispersan de un promedio general, y luego dentro del grupo, qué tanto se dispersan los elementos que están en el mismo grupo, ¿no? Imagínense, estamos analizando dos grupos de estudiantes, el grupo A y el B, y nos interesa dentro del grupo, lo voy a decir, quién es burrillo y quién es inteligente, eso depende de la dispersión. Y del otro grupo también me interesa qué tanto se dispersan sus calificaciones. Pero también me va a interesar comparar los dos grupos. Si quieren mejor el grupo A o el grupo B, o si son iguales. Y eso precisamente hace la ANOVA, que eso lo vamos a ver mucho más adelante. ¿Sí? Pero vamos a estar arrastrando este término, suma de los cuadrados, la suma de los cuadrados. La suma de los cuadrados tiene que ver con la dispersión de los datos. ¿Qué tanto se dispersan los datos? La suma de los cuadrados. Entonces, la media muestral es un estimador puntual de la media poblacional, es un estimador. Y la varianza muestral es un estimador puntual de la varianza poblacional. ¿Sí? Lo estimamos a través de la muestra, pero realmente nunca vamos a obtener la información real de la población. Por ejemplo, si para una muestra aleatoria N de 30 ejemplares se obtuvo este promedio y esta desviación estándar, por lo tanto, la estimación de la población es 18.6 y la estimación de la desviación estándar es 1.2. Es una estimación poblacional. No estamos midiendo la población, estamos midiendo una muestra. Entonces, lo que ustedes obtengan de sus trabajos es una estimación. ¿Sí? Si van a analizar un medicamento para vacas, es sobre una muestra, no sobre todas las vacas del país, esperando que esas vacas representen a todas, ¿no? Sí. Entonces vamos a tener distribución de probabilidad, vamos a tener, dependiendo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la normal estándar, tenemos la T de Student. La T de Student, a ver, empiezo. La normal estándar, generalmente no lo hacemos, pero la normal estándar se supone que deberíamos usarla para 30 muestras hacia arriba, según la estadística. ¿Sí? Entonces tiene esa limitante de que, creo que era 30, lo revisamos. Entonces vino un cuate y sacó la T-Student, y la T-Student es una corrección a la normal en donde la puedes usar para muestras abajo de 30. De hecho, Minitab así lo tiene diferenciado. En Minitab, cuando hacen sus análisis en muestras por abajo de 30, utilizan la T-Student. Y cuando tienen muestras arriba de 30, pueden utilizar la normal o la T-Student, porque resulta que arriba de 30 la T-Student prácticamente es la normal. Tiene el mismo comportamiento. Incluso hay software que directamente te dan la T-Student. No te dan la opción. Y ¿sabes qué? Yo te voy a dar la opción de T-Student. No te voy a dar la opción de normal. Total, la T-Student para muestras grandes es prácticamente la misma que la normal. Tenemos la chi cuadrada, que es otro comportamiento, y la F, ¿no? La distribución F. Entonces, cada una de ellas tiene ciertas aplicaciones, que lo vamos a estar viendo más adelante. ¿Sí?
Entonces, lo que sucede, miren, lo que sucede que cada una de estas tiene una ecuación que la sacaron, ¿no? La sacó y un chorizote ahí de ecuaciones que está en función como de 5 variables, cada ecuación. Entonces, para que ustedes obtengan el área bajo la curva, que a final de cuentas el área bajo el curva es una probabilidad de que suceda, ¿qué tendrían que hacer? Tendrían que derivar, ¿están de acuerdo? ¿Y qué creen? Para derivar esa cosa está en chino, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Estos cuates no lo simplificaron, nos dieron tablas. Entonces, usamos tablas y nos da, lo que realmente nos está dando la tabla es el área bajo la curva. Afortunadamente, ya con las computadoras y todo eso, la computadora resuelve a través de métodos numéricos esa ecuación y nos da el área bajo la curva. Entonces, cuando nosotros resolvemos eso con tablas, nos va a dar el área bajo la curva. Y cuando nos da la probabilidad, y cuando resolvemos con computadora, nos da el área. O sea, ya nos resuelve nos da directamente el área bajo la curva que le vamos a llamar el p-valor. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia de hacerlo a mano. Tenemos que usar tablas a hacerlo computadora. Y la computadora ya nos arroja directamente la probabilidad, el área bajo la curva. Y el a mano no. Pero bueno, ya hay software, ya, generalmente ya lo usamos por software. Sí, hacemos ahí pues, con tablas, pero no para cuestiones didácticas, ¿no? Pero en la práctica usamos la computadora. Incluso hasta Excel ya lo puede hacer, puede resolverlo. Tiene instrucciones ahí. Yo no lo uso, pero ni me la sé. Es más fácil, más amigable el Minitab. De hecho, les voy a pasar los software, ¿eh? El Minitab. Y hay otro que es gratis, se descarga. No recuerdo el nombre, que también lo vamos a ocupar. Bueno, esta es la ecuación. Esta es la ecuación, ¿no? La función de una distribución normal. ¿Sí? Esta es la ecuación. Si se fijan, está en función del dato, del promedio, de la desviación estándar. Entonces tenemos 1, 2, 3. Y entonces si yo quiero saber el área bajo la curva, tengo que integrar esta cosa, que es la integral, ¿no? Desde x1 a x2, de f de x. Pero resulta que x no está solo en función de x, sino está metido en la división estándar y está metido un chorro de cosas, ¿no? Entonces tengo que resolver esto. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos tablas. Entonces lo que hicieron estos cuates, hicieron normalizaron la ecuación. Entonces normaliza y lo llevaron al cero, o sea, el promedio, si el promedio era 20, lo jalaron a cero, hicieron una corrección y entonces ese se elimina. Esta es la curva real y lo que hacen las tablas la normalizan. Entonces el promedio queda en cero. Y entonces es una transformación que ellos hicieron. Y ahora hablamos de z, por eso en las tablas hablamos de z. Y z es la distancia con respecto al cero, ¿sí? Que va de cero y va a ir creciendo positivo o va creciendo negativo. Pero la azul es la real y hacemos la transformación para usar las tablas. El software utiliza la real y resuelve la real, ¿no? El área bajo la curva y se acabó, porque lo resuelve numéricamente. Por ejemplo, tenemos un ejemplo, ¿no? Es un modelo de lámparas destinados a la iluminación general de la vía pública de una gran ciudad tiene una vida útil promedio de 1750 horas y la desviación estándar
es de 800 horas. Hallar la probabilidad de que una bombilla cualquiera haya durado 2110 horas o menos, ¿no? Entonces, si nosotros nos regresamos acá, aquí sería 1750 y la desviación estándar sería de 800 horas, es la dispersión promedio de los datos. Entonces, que con esos datos yo tendría que agarrar esta ecuación y entonces sacar el área con respecto del promedio al dato que me está dando y el área bajo la curva es el promedio. Y tendría que resolver esta ecuación, no sé cómo se haga, pero tendría que resolverla, ¿sí? Entonces, lo que hacemos, utilizamos una tabla de normalidad y hacemos la transformación, pasamos del espacio X al espacio Z, donde en el espacio Z lo único que hacen es que sería, en lugar de X sería esta. Entonces hacen la conversión, este dato lo hacen la conversión y sería el nuevo Z. Entonces en lugar de, ahí es Z, está mal. Y entonces este es el espacio, y este es el espacio que Z que va a utilizar las tablas. Simplemente es el dato deseado menos el promedio entre la desviación estándar. Es 0.45. Y en la tabla sería, nos vamos con Z, 0.45, sería, y este sería el área bajo la curva, en ese punto. Entonces la probabilidad es del 67% aproximadamente. ¿Sí? ¿Qué hace el software? El software resuelve directamente y te da el área bajo la curva. Entonces hay una probabilidad del 67.16 de encontrar una bombilla que dure al menos 2110 horas. Nosotros no lo vamos a resolver a mano, ¿eh? Lo vamos a resolver con software, ¿sí? Pero pues no sé si les tocó en secundaria o en prepa, usted resolverlo todavía con tablas. Generalmente lo hacemos. Sí, todavía lo resolvíamos. Bueno, acá ya no, ya vamos a usar el software, ¿no? Pero sí es necesario de dónde viene eso, ¿no? Entonces acuérdese, si nos metemos, ahorita me regreso ahí. Si nos metemos, por ejemplo, si yo tengo una función f de x y yo quiero saber esta área de aquí, entonces el área es igual desde A a B de f de x, ¿no? Entonces tendría que agarrar la función de la normal y hacer la sustitución desde el promedio hasta el dato. Y el área bajo la curva, hacerlo. Pero aquí ya metería la función sería bien rara, yo ni sé cómo se resuelve. Entonces por eso usamos tablas. Y así como hay tablas de la función normal, hay tablas para la chi cuadrada, hay tablas para la función f, para todas. Hay tablas, ¿no? Entonces cada uno de ellos tiene su tabla. ¿Se fue? Ahí está. Sí, entonces, en conclusión, aquí se termina la clase, como a las 2, 3. Las 2, ok. En conclusión, nosotros vamos a analizar muestras, ¿sí? Hay un valor,
un valor que tienen los datos que le vamos a conocer como promedio. Y hay algo, una desviación estándar que hace referencia a qué tan dispersos están los datos con respecto a ese promedio. Entre mayor sea esa desviación estándar, imagínense, la parte de abajo de la curva va a estar más ancha. Entre menos dispersos, más controlados sea nuestro proceso, va a estar menos ancha. Entre menos ancha, va a costar más dinero, ¿sí? Porque vamos a necesitar mayores sistemas de control y capacitación de la gente y todo ese rollo, ¿no? Entre más angosta de abajo, pues va a ser más barata, pero la calidad va a ser mala, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un ingeniero industrial, en un proceso, lo que trata de hacer es, uno, que no se le dispare la dispersión. Y eso se da de forma natural porque los equipos se van desgastando. Entonces la variación va a ser mayor. Entonces se va a ir anchando. Entonces él tiende a tratar de que se mantenga. Y otro, de que el promedio no se le mueva mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si está produciendo algo que es de 1 kilogramo y el promedio se mueve hacia arriba, la empresa pierde, porque va a estar dando de más. Pero si se le mueve hacia abajo, la empresa pierde, porque va a estar cometiendo fraude. Entonces el ingeniero lo que va a estar haciendo esto, controlando los procesos, ¿sí? Y de por sí va a estar variando de forma natural, ¿sí? Entonces tratando de que ese parámetro se mantenga en un promedio, ni arriba ni abajo, sino que ¿sí? Regresamos al caso de la gasolinera, ¿no? ¿Qué pasa si da de más la gasolinera? Pues va a perder el dueño. Y si da de menos, va a ganar, pero le puede caer una multota, ¿no? Y desprestigio, y entonces él tiene que tratar de mantener sus instrumentos calibrados para que eso no pase. Una disculpa, tuve que ir hasta la banca, tuve un examen allá. Son las 12:31. Bueno, vamos a ver algunos modelos que utilizamos en lo que es diseño de experimentos. Todavía no entramos, ¿eh? Esto es para revisar algunos conceptos que vamos a estar utilizando. Entonces, uno de ellos es la distribución de Gauss o la distribución normal, en donde vamos a tener un valor central, una tendencia, y donde los valores van a variar alrededor de ese valor central. Pero esa es la más normal, aparece de forma natural por los errores de la medida, la distancia de, por ejemplo, errores de medida, distancia de frenado, altura, peso, propensión del crimen, ¿no? A lo mejor aquí si pedimos las edades va a haber un promedio y va a haber una dispersión y va a tender a ser normal. O sea, Gauss en la naturaleza se da la distribución de Gauss de forma natural. Es lo más natural que vamos a encontrar. Entonces, está caracterizado por dos parámetros, la media y la desviación típica, ¿sí? Que ya vimos cómo se calcula. Su función de densidad es esa. Bueno, ahí no, ahí aparece. Faltaron datos, pero era X menos el promedio entre la desviación estándar, ¿no? Ahí le faltó. Entonces, la interpretación es que entre la media y una desviación típica tenemos siempre la misma probabilidad. Entonces aquí va a caer el 68% del área en el promedio y más o menos una desviación estándar. Aproximadamente el 68, 67 punto y cacho. Pero lo cerramos al 68. Entonces aquí va a ser típicamente el 68% del área bajo la curva.
Si tomamos una desviación estándar hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho, el área bajo la curva es aproximadamente el 68% de la probabilidad. Entonces, este, y nosotros nos vamos a permitir un error aquí, ¿sí? Que le vamos a llamar bueno, sí, un error. En ingeniería generalmente es del 5% en las colitas. Es decir, si mi valor cae, cae dentro de esta zona, acepto estadísticamente mi valor es el valor promedio, o sea, y si cae fuera en la colita, que es un área de tal forma que aquí sería el 5%, bueno, 2.5 y acá el 2.5, dependiendo si es de dos colas o una cola, de todo depende. Se rechaza el valor y digo, no, no es ese promedio. ¿Sí? En ingeniería usamos el 5%, en las áreas médicas pueden usar el 1% hasta menos. ¿Sí? En educación, en sociología pueden usar un poquito más. Depende del área donde se desenvuelva. ¿Sí? Pero nosotros típicamente usamos el 5% de error. Es decir, le permitimos equivocarnos 5% en nuestro proceso. Entre la media y dos desviaciones estándar es el 95%. Entonces, si caemos dentro de las dos desviaciones estándar en ingeniería, generalmente aceptamos el lote. Si caemos fuera en las colitas, lo rechazamos. ¿Sí? En medicina no es al más menos dos desviaciones estándar, es un poquito más. De tal forma que la cola aquí, el área bajo esta cola, sea menos del 5% o 1% o hasta menos. ¿Sí? No es lo mismo analizar una máquina que analizar una vacuna, un medicamento para humanos, no para animales, ¿eh? Aunque bueno, ya hay gente que le da más valor al animal que al humano. ¿Sí? Pues matas un gatito, te mandan al bote y matas un feto y no te pasa nada. Pero en medicina sí es. Bueno, entonces algunas características es que la función de densidad es simétrica, en mesocúrtica y unimodal, ahorita lo vemos. Tiene una sola moda, ¿no? La media, mediana y moda coinciden, básicamente. Sí. Los tres datos coinciden en la distribución de Gauss. Sí, básicamente los puntos de inflexión de la función de densidad están a una distancia de una desviación estándar, que ya son datos matemáticos, que realmente no. La inflexión es cuando cambia aquí de la pendiente y de repente cambia. Hay un cambio. Es en este punto, ¿no? La pendiente iba creciendo y de repente cambia. Y es en una desviación estándar. Para fines prácticos, realmente, bueno, es teoría, pero para fines prácticos lo que nos interesa es resolver el problema. Si cambió o no cambió la pendiente, pues bueno, está bien que lo conozcamos, pero para fines prácticos no es muy importante, ¿no? Es importante, pero no para resolver un problema. Pero bueno, son características, ¿no? A una distancia de una división estándar tenemos una probabilidad de aproximadamente el 68%. A dos desviaciones estándares es del 95% y a 2.5 desviaciones estándar es del 99%. Generalmente nosotros trabajamos en el 95% en el área de ingenierías, en el área del estudio del humano del 99% hasta más.
Entonces, no es posible calcular la probabilidad en un intervalo simplemente usando la primitiva de la función de densidad, ya que no tiene primitiva expresable en términos de funciones comunes. Vaya, es complicado hacer la, la- la derivada. Lo que hacemos es que las distribuciones normales, que son estas, se hace una transformación, que es lo que hace la tabla. El promedio lo llevamos al cero y la desviación estándar lo llevamos a uno. Por eso la z es igual al valor menos el promedio entre la desviación estándar. Lo que estamos haciendo es una transformación de espacios, como Fourier y Laplace y esas cosas. Estamos en el mundo real y lo llevamos a otro mundo que no entendemos, pero allá lo resolvemos y luego lo regresamos a nuestro mundo. Y es lo que hacen con las distribuciones normales. Y eso se hace a través de las tablas, esas que hacemos. El software no hace eso, el software lo resuelve numéricamente, porque tiene la función y tiene los datos y ajusta la función y ahí numéricamente no lo resuelve. ¿Cómo lo hace? No tengo idea. Los que se dedican a programar deben saber. Entonces, bueno, aquí falta el Z es igual al dato menos el promedio entre desviación estándar, ¿no? Por eso en las tablas el área bajo la curva es uno, porque lo está normalizando. Y en real no es uno, es otro valor, es el área bajo la curva. Entonces normaliza. Entonces pasamos de una curva real, los datos reales, y lo pasamos a un espacio donde el área bajo esa curva es uno, donde el promedio es cero y donde la desviación estándar es uno. Lo está todo normalizando. Y entonces, bajo eso, como lo que nos interesa es el promedio de 0 a 100 y es de 0 a 1, entonces se saca directamente de las tablas. Entonces, ¿por qué es importante la distribución normal? Bueno, porque las propiedades que tiene la distribución normal son interesantes, pero, pero porque representa la mayoría de los procesos de forma natural, la distribución normal. O sea, típicamente, este, los procesos tienen una distribución normal. Toda la estadística se desarrolló a partir de un comportamiento normal. Entonces, todo diseño de experimentos fue diseñado bajo un comportamiento normal. Ya después vinieron las modificaciones, ¿no? Pero todo se basa bajo una distribución normal. Por eso es importante la distribución normal. Entonces, mm, bueno, donde posiblemente, ¿no? Sí, la distribución normal. Entonces, lo que ustedes hagan probablemente va a tener una distribución normal. Y generalmente así sale, distribución normal. Es raro que no salga, ¿eh? Entonces, como ilustración, mostramos una variable que presenta valores distribuidos de forma muy asimétrica. Aquí tenemos, ¿no? Este no es normal, distribución de la población. Si sacamos muestras de diferentes tamaños y usamos la media de cada muestra para estimar la población, pasa esto, ¿no? No se ve. Ah, bueno, ahí está. Entonces, conforme nosotros tomamos muestras muestras de la población, el muestreo siempre va a tender a tener una distribución normal, es lo que nos dice la teoría. Entonces, al aumentar el tamaño de muestra, la normalidad de las estimaciones mejora y el error típico disminuye. El error típico, que es otro dato que vamos a estar viendo, es la distribución, la desviación estándar entre el tamaño de muestra, la raíz cuadrada del tamaño de muestra. Ese se le conoce como error típico.
Entonces, por ejemplo, aquí tenemos de 4 y aquí tenemos de 16. Entonces, la muestra siempre va a tender a la misma muestra, promedio de la población, pero conforme va aumentando el tamaño de muestra, tiende a tener una distribución normal. Es lo que nos está diciendo. Y entonces no importa que tomen, ¿no? Muestras de ahí. Siempre va a tender a tener la misma distribución y va a tender a tener la misma desviación estándar. El mismo promedio y desviación estándar de las muestras. Pero a final de cuentas es una estimación, ¿eh? De la población, en conclusión. O sea, lo que hagamos con la muestra es una estimación de la población. ¿Sí? Y si se fijan, entre más tamaño de muestra, la curva va a estar más definida. El error, el error típico, fíjese, el error típico es la dispersión del tamaño de la muestra, que es que tanto difiere el dato los datos con respecto al valor central, dividido entre el tamaño de muestra, básicamente. Es decir, qué tanta dispersión hay en promedio para cada una de las muestras. Entre mayor sea el tamaño de muestra, esa información va a ir disminuyendo y le conocen como error, que es otro concepto que usa ANOVA, el error. El error no es que sea un error, ¿eh? No sé por qué le llamaron error, porque no es error. El error se refiere en promedio cuánto están dispersando los datos con respecto al valor central. Se le conoce como error. Entonces, cuando veamos ANOVA, ahí va a aparecer un error, pero no es un error como tal. O sea, a lo mejor al principio quienes checaron esto sí lo interpretaban como un error. Entre más grande sea ese número, pues bueno, sí, se refiere a que los datos están más dispersos. Entre más pequeño sea, los datos están menos dispersos. Se asemejan más al valor promedio. A eso se refiere, pero no es un error. Le llaman error típico, pero no es un error. Porque cuando veamos la ANOVA va a aparecer ahí los cuadrados, la suma de los cuadrados, y luego abajito va a aparecer el error, ¿sí? Pero el error se refiere a eso. ¿Qué tanto está dispersado el dato? Entre más pequeñito es mejor, entre más grande es peor porque están más dispersos los datos. Pero no es un error. Pero así le llaman error desde sus inicios, ¿no? Pero es esta información, precisamente esta dispersión. Fíjense, el error típico 3.5. Y fíjense cómo está aquí ancho. 1.8 ya está más flaca de acá abajo. Y aquí estamos 0.71. Sí. Y a eso le conoce como error típico. Y es una desviación estándar dividido entre el cuadrado del tamaño de muestra. Entonces, es como una medida de decir, en promedio tus muestras, ¿cuántos están dispersando? Ese es el error típico. ¿Sí? Por ejemplo, tengo 10 muestras, ¿no? Mi promedio es 10 y una muestra está 12, otra 14, una 16. Y del otro lado, perdón, aquí está 10 y esta está separada a 1, el otro 2, 2.5, 2.4, aquí 3.5, 4. Entonces sumo todas esas diferencias y la divido entre el tamaño de muestras y estoy sacando el promedio de la dispersión. Y eso lo conozco como error, se le llama error, pero realmente no es un error. Es una medida de decir qué tan separadas están tus muestras en promedio. A lo mejor unas un poco más, otras un poco menos, pero en promedio con respecto al valor promedio. Entre más grande sea ese número, pues está más disperso. Y entre más pequeño, está menos disperso.
Yo, dependiendo de lo que quieras, pero yo quisiera en mis procesos que fuera lo más pegadito posible, que no estuviera tan disperso. Tal vez por eso le llaman error. Entre más grandote, pues más error, y entre más pequeño, menos error. O a lo mejor tiene que ver con los errores instrumentales, errores de medición, errores en los procesos, que es lo que me provoca. Entre más error, mayor disperso, entre menos error, menos disperso. Si estamos más o menos a qué se refiere. Claro, si ese error está muy por encima de la desviación estándar, pues entonces el ruido va a ser mayor que mi dispersión, entonces no voy a saber si es la dispersión del proceso o debido al, al error, al ruido que me genera. Bueno, me voy a brincar luego lo vamos a ver, el teorema del límite central, ¿no? Que básicamente es eso, bueno, el teorema del límite central, dada una variable aleatoria cualquiera, si extraemos muestras de tamaño n y calculamos los promedios muestrales, entonces dichos promedios tienen una distribución aproximadamente normal. La media de los promedios muestrales es la misma que la variable original y la desviación típica de los promedios disminuye en un factor raíz de n, que le llaman error estándar. Es decir, de hecho aquí lo vemos, es algo, acá lo vemos, pero aquí se ve, aquí se ve. Entre más sea el tamaño de n, fíjense, entre más se va a acercar a una distribución normal y menor va a ser el error. Por eso, entre más grande sea la muestra, es mejor para nuestros resultados, porque el error va a ser, entendiéndose como la dispersión, va a ser menor y va a ser mejor para nuestros procesos. ¿Sí? Yo no quisiera ir a la tienda y comprar un refresco donde el error sea muy grande, porque significaría que el valor real del refresco, el promedio, va a variar mucho con lo que me están vendiendo. Yo quisiera un refresco donde el error sea muy pequeñito, esa variación, ¿sí? Entonces no quiero ir la coca esa de antes, ¿cómo se llama? No, era una cocota que estaba barata. Bícola, ¿no? Imagínense Bícola, que vayan y compren un litro y que realmente la variación sea, no sé, este, es 1000 mililitros, que la variación sea de 100 mililitros. Ya no sabes si estás comprando 900 o 1100, ¿no? Entonces tú quisieras comprar que la variación sea un mililitro. Entonces, y eso es lo que pasa, por eso lo mejor es el tamaño de muestra. Entre más grande es el tamaño de muestra, más se va a acercar a la población y más normal van a ser los datos. Entonces ahí está, ¿no? Sea lo que midamos cuando se promedie sobre una muestra grande, n mayor de 30, nos va a aparecer de manera natural la distribución normal. Entonces arriba de 30, se puede obviar el análisis de normalidad, ¿sí? Ahora, ¿por qué se hacía eso? Porque era muy tedioso hacerlo. Lo vamos a hacer, les voy a presentar un ejemplo nada más. Es bien tedioso sacar la normalidad. Afortunadamente ya el software lo hace. Tú nada más le palomeas, le das clic y te dice sí o no, y se acabó. Entonces, cuando empezó este rollo de las computadoras, antes de que empezara, era bien tedioso. Entonces estos cuates dijeron, no, arriba de 30, me imagino que hicieron estudios y lo que van a hacer ustedes ahí se va a ver cuando ya tienda a tener el mismo valor, el promedio. Dijeron, no, ves, nos dimos cuenta que después de 30 ya no tiene sentido. Y así quedó. Pero ahora no importa el tamaño de muestra, puedes hacer la prueba de normalidad con un clic.
de la computadora, porque sí es bien tedioso hacerlo. Bueno, tenemos la distribución acumulada, ¿no? La distribución acumulada, que sigue siendo el área bajo la curva, pero se va a ir acumulando. Entonces, y vamos a tener más distribuciones. Cuando querramos hacer inferencias estadísticas, hemos visto que la distribución normal aparece de forma casi inevitable. Sin embargo, dependiendo del problema, podemos encontrar otras asociadas. Por ejemplo, la chi cuadrada, la t de Student, la f de Snedeker, ¿no? Entonces, estas distribuciones resultan directamente de operar con distribuciones normales y típicamente aparecen como como distribuciones de ciertos estadísticos. Entonces, y estos ya vamos a utilizar el software, ya no vamos a estar entrando, o sea, no vamos a estar usando tablas, ¿no? Pero sí hay que identificar cuándo usar una y cuándo usar otra. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a tener que comparar cuando hagamos los ANOVAs las muestras, porque las muestras para su análisis deben de tener la misma distribución estándar, porque se supone que provienen de la misma población. Si provienen de la misma población, deberían de tener la misma distribución estándar. Y para hacer el análisis se utiliza la distribución F cuando se comparan distribuciones, desviaciones estándar. ¿Sí? Vamos a estar usando tablas y eso, no, bueno, vamos a hacerlo directo en el software. A lo mejor un ejemplo ahí, pero vamos a usar software, ¿no? Para hacerlo. Por ejemplo, aquí tenemos la chi cuadrada, ¿no? Algunos ejemplos de la chi cuadrada. Tienen un solo parámetro llamado grado de libertad. La función de densidad es asimétrica positiva, solo tiene densidades de valores positivos, ¿no? La función de densidad se hace más simétrica, incluso casi gaussiana, cuando aumenta el número de grados de libertad. Casi todo, por eso es importante el tamaño de muestra. Esto después de 30 ya se convierte todo en distribución normal, prácticamente. Pero desgraciadamente la mayoría de veces no tenemos 30 muestras. O sea, no vamos a trabajar con 30 muestras. En la industria no trabajan con 30 muestras. No van a estar destruyendo 30 refrigeradores o 30 lavadoras, la MAVE o 30 camiones. No, te van a dar 3, 4 a lo mucho. Entonces, y esa es la T-Student, ¿eh? Por ejemplo, aquí tenemos la T-Student. La T-Student tiene este comportamiento y ya prácticamente arriba de 30 ya se comporta como una normal. Por eso hay software que ya no te dan la opción de que le digas si vas a usar T-Student o o normal. Te dan directamente la T-Student. Porque la T-Student, no importa si tienes arriba de 30 o abajo de 30, sirve. Y la normal no. Si tienes abajo de 30, vas a resolver tu problema, pero, pero los datos ya van a tener un error grande. Entonces, lo que dicen los software, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor te doy la T-Student, nos olvidamos de la normal. Total, la T-Student funciona para los dos casos. No importa el tamaño de muestra. Entonces tiene un parámetro denominado grado de libertad. Cuando, cuando aumentan los grados de libertad, más se acerca a la normal. Es simétrica con respecto al cero. De hecho, salió de la normal y se consideran valores anómalos los que se alejan del cero positivo o negativo, ¿no? Y esa es la transformación.
Entonces aquí es el valor del dato menos el promedio y aquí ya está utilizando lo que se llama el error típico y no la distribución, la desviación estándar, como la normal. Pero cuando este es arriba de 30, este ya toma, prácticamente se asemeja a la normal, cuando este valor es arriba de 30. Entonces, por eso se dice que arriba de 30 puedes usar normal o test student. Abajo de 30 no debes de usar la distribución normal. Esa es una regla. Entonces, cuando empecemos a resolver problemas, si hay menos de 30, no uses la distribución normal. Usa la test student. Si el software te da la opción. Y si hay arriba de 30, puedes usar cualquiera de las dos, normal o test student. Es lo mismo, prácticamente lo mismo. La F de Fisher tiene dos parámetros denominados grados de libertad. ¿Sí? Ese lo vamos a usar en el ANOVA para la comparación de la diferencia entre las desviaciones estándar entre grupos. Solo toma valores positivos, es asimétrica y normalmente se consideran valores anómalos los de la cola de la derecha. Y entonces comparamos dos distribuciones de dos grupos diferentes. Ya lo vamos a ver, no se preocupen, con más detalle, ¿no?